Amados hermanos, bendiciones una vez más en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta oportunidad vamos a continuar con nuestra consideración de las Sagradas Escrituras y de manera específica en nuestra serie del Antiguo Testamento en el libro de Samuel, segundo libro de Samuel. Hoy vamos a ver los capítulos 3 y el capítulo 4, capítulos 3 y 4 del segundo libro de Samuel. Y yo quisiera invitarles pues a que oremos para que entonces entremos a consideración de estos dos capítulos. Hemos querido continuar con nuestra serie del Antiguo Testamento en medio de la situación, confiando, creyendo que Dios, que hizo que ambas cosas coincidieran, tanto este tiempo de pandemia en que estamos viviendo como esta exposición del Antiguo Testamento que hemos estado haciendo, y entonces queremos seguir con esta predicación entendiendo que también es bastante pertinente para los días que estamos viviendo. Así que vamos a orar a nuestro Dios y luego nos vamos con nuestra exposición de los capítulos 3 y 4 del segundo libro de Samuel. Oremos. Padre, nos encomendamos a tu gracia, nos encomendamos a tu misericordia como la fuente de nuestras bendiciones, de nuestro ánimo, de nuestra respuesta también de fe hacia ti. Todo está fundamentado en tu gracia. Y nosotros pedimos en estos momentos que tu palabra sea de bien para nosotros. Nos ponemos en tus manos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el capítulo número 8 de este libro de segundo de Samuel, nosotros nos encontramos con un David que no solamente es el líder de la nación de Israel, sino que nos encontramos con un David que es un decidido conquistador de los reinos vecinos. David ha pasado a ser de ser un líder local, de ser un líder de un escuadrón, ha pasado a ser el líder de la región. Su reino ha sido fortalecido. En ese mismo capítulo número 8, versículo número 15, nosotros leemos lo siguiente de este segundo libro de Samuel, capítulo 8, versículo 15, dice: y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo el pueblo. Este versículo número 15 del capítulo 8 nos introduce en una de las corrientes más sobresalientes y más delicadas de lo que significa el reino de Dios en el transcurso de la historia humana. Nos deja ver que las aspiraciones de este reino que David estaba representando tiene como objetivo la aplicación de la justicia y de la equidad. El versículo dice: David administraba justicia a todo el pueblo. Este ideal de justicia y de juicio, como es visto por la ley de Dios, como es establecido por la ley de Dios, es anterior a David y será posterior a David. Este reino de justicia práctica fue definido antes del tiempo de David y seguirá siendo presentado después de los días de David. Este reino de justicia encuentra su fin natural en la persona de Jesucristo, el Hijo de David por excelencia. El texto es claro. Dice el texto: David administraba justicia. Todo nos plantea o nos planteamos una pregunta después de pensar en este punto de que el reino de David era un reino para la administración de justicia en medio del pueblo. Nosotros nos planteamos la siguiente pregunta: ¿un reino que aspira a la justicia puede ser establecido por medio del crimen y de la injusticia? En otras palabras, el fin bueno de la justicia justifica los medios injustos y medios criminales para que ese fin sea establecido.
lo que nosotros encontramos en los capítulos 1 hasta el capítulo 4 de Segunda de Samuel, antes de que David sea reconocido rey sobre toda la nación, es que los principales oponentes de David, todos mueren. Saúl, Jonatán, aunque Jonatán era amigo de Saúl, Abner, Isboset, todos estos hombres mueren, perecen. ¿Cuál ha sido la participación de David en la muerte de estos hombres? Siendo David el aspirante número 1 al trono de la nación, siendo la persona más interesada en la muerte de estos hombres, podríamos decir, ¿cuál ha sido entonces su participación? El pensamiento mundano expresado por Maquiavelo en su libro El Príncipe, en uno de los capítulos de su libro, capítulo número 8 específicamente, donde él habla de aquellos que llegaron al principado por medio de crímenes, Maquiavelo da el siguiente consejo. Dice él: todo usurpador debe reflexionar sobre los crímenes que le es preciso cometer y ejecutarlos todos a la vez, para que no tenga que renovarlos día a día. De acuerdo al análisis de Maquiavelo, el usurpador debe dar muerte a cualquier persona que pudiese reclamar el trono de manera legítima. Y para lograr esto, continúa diciendo Maquiavelo en su libro, este usurpador o este nuevo líder debe ejecutar la acción de matar a esos candidatos lo más rápido posible, a los posibles candidatos, dice Maquiavelo, haciendo un buen uso de la crueldad. Y este buen uso de la crueldad consiste en darle muerte lo más rápido posible a los oponentes. Maquiavelo vivió miles de años después de David. Sin embargo, el pensamiento maquiavélico es anterior a Maquiavelo. Y nosotros nos preguntamos, el reino de justicia al que David aspiraba y el que buscaba establecer, ¿se estableció de manera maquiavélica? En otras palabras, ¿ha hecho David un buen uso de la crueldad para llegar a la corona en la nación de Israel? El texto bíblico, inspirado por Dios, el autor bíblico, nos deja ver con claridad que David no tuvo nada que ver en la muerte de estos hombres. El autor bíblico nos deja ver que el reino que aspira a la aplicación de la justicia, liderado por David, en ese momento ha sido guiado legítimamente por los eventos providenciales y soberanos de Dios para Dios establecer su rey en Sión. David es parte de algo más grande que él mismo. David es parte de algo más grande que los que le van a suceder a él como próximos reyes en Israel. David es parte de algo mucho más grande que Dios está colocando para este momento en su mano. De hecho, nosotros vamos a ver en el capítulo número 7 que Dios está pensando en un reino mucho más extenso que lo que David ni siquiera podía imaginarse. A modo de anuncio, vamos a leer algunos versículos en el capítulo número 7, en el versículo número 13. Vamos a leer algunos versículos, capítulo 7, vamos a leer versículo 13 hasta el 16. Ahí Dios dice lo siguiente a David. Capítulo 7, versículo 13. Dice el versículo 13, capítulo 7, y él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre, y él me será a mí por hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti.
y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Este es el reino que Dios está viendo, y es el reino que Dios está comunicando ahora a David. Este reino que aspira a la aplicación universal de la justicia es un reino que tiene como fundamento, como base, esa misma justicia que está caracterizada por el carácter, por el ser, por la esencia de Dios mismo. Este reino de justicia que busca aplicar la ley de Dios, que busca hacer efectiva la ley de Dios, es más elevado que David, es más elevado que la misma nación de Israel, que era para ese momento el lugar, la muestra específica, la muestra visible del reino de Dios para el tiempo en que vivió David. El reino de Dios encontrará su cumplimiento final en la persona de Jesucristo, la raíz de Isaí, el hijo de David por excelencia. Ahora, lo que el narrador bíblico busca mostrarnos aquí es la verdad de que Dios ha obrado y que Dios está obrando aún por encima de las pasiones humanas, aún por encima de las conspiraciones humanas, para establecer su reino tal como Él lo ha planificado. Los planes justos de Dios siguen medios justos para alcanzar sus fines. Nos vamos a acercar al capítulo número 3 y el capítulo número 4 de Segunda de Samuel con la reverencia con la cual nos acercaríamos a cualquier otra parte de las Sagradas Escrituras. Aquí nosotros vamos a encontrar el fortalecimiento de la casa de David, lo cual significa el fortalecimiento para que él llegara a ser rey en la nación de Israel. Nos vamos a dar cuenta también en el versículo número 2 hasta el versículo número 5, donde hay una presentación de la familia de David que fue formada en Hebrón. Pero el plato fuerte nos viene a través de la acción de Abner, hijo de Ner, de la tribu de Benjamín, general del ejército de Saúl, el hombre fuerte de la nación de Israel. Puede afirmarse o podemos afirmar que Abner es el eje que le da movimiento a toda la trama en el capítulo número 3, e incluso lo que sucede en el capítulo número 4 se debe al hecho de que Abner ha muerto y Isboset ha perdido protección. Incluso el mismo David, que es nuestro héroe de la narrativa global de estos libros, aparece en estos capítulos con una acción bastante pasiva. Encontraremos también a varias mujeres que aparecen en los capítulos, sin embargo, jugando un papel, aunque simbólico, pero también muy pasivo, incluso algunas siendo arrastradas por los vientos de la política. Pero como ya dijimos, es Abner, el hijo de Ner, la clave. Nosotros podríamos decir o podríamos dividir el capítulo diciendo primero que encontramos a Abner y a Isboset, luego Abner y David, o Abner y los líderes de la nación de Israel, luego Abner y Joab, y luego la sepultura de Abner y las consecuencias finales de la muerte de Abner. Advertimos que antes de entrar a esta narrativa del capítulo número 3 y el capítulo número 4, nosotros nos encontraremos aquí con una turba de pasiones humanas, con un torbellino de pasiones humanas y pecaminosas, pero que como siempre ha sido, como siempre será mientras dure la historia humana, nuestro Dios ha mantenido su soberanía y ha obrado por encima de toda esa pasión para traer el triunfo de sus designios en la historia de la humanidad. Incluso el mismo David nos deja ver grietas que anuncian su debilidad humana o que denuncian su debilidad humana y que también nos anuncian su futura caída. Entremos en esta narrativa
de estos capítulos número 3 y 4 de segundo de Samuel. Lo primero que nosotros notamos aquí es que el fortalecimiento de la casa de David viene en el contexto de una explosión de ira que nosotros encontramos entre Abner con Isboset. Aunque antes de eso nosotros leemos algo acerca de la familia de David en los versículos número 2 hasta el versículo número 5, donde se nos deja ver que Dios había fortalecido la casa de David, no necesariamente por las maniobras políticas de David, ni por los méritos de David, sino porque Dios había anunciado esta verdad en su palabra y Dios estaba obrando para que esto fuera así. Nosotros leemos en los versículos número 1 hasta el versículo número 5, el versículo número 1 del capítulo 3 ya lo conocemos desde la exposición anterior, pero vamos a leerlo una vez más. Dice el texto: hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Luego versículo 2 dice: y nacieron hijos a David en Hebrón, su primogénito fue Abnón de Ahinoam jezreelita, su segundo Kileab de Abigail, la que fue mujer de Nabal de Carmel, y el tercero Absalón, hijo de Maaca, hijo de Talmai, rey de Jesur, el cuarto Adonías, hijo de Agit, el quinto Cefatías, hijo de Abital, el sexto Itrean, hijo de Egla, mujer de David. Esto le nacieron a David en Hebrón. Hay algunas peculiaridades que nosotros deberíamos señalar en estos versículos que deben despertar nuestro interés como hijos de Dios. Se nos presentan aquí 6 hijos de 6 mujeres diferentes. Solo en los primeros años en Hebrón, van a venir más. Aunque el escritor bíblico no nos da ningún comentario de las muchas dificultades que van a surgir de esta familia, entendemos que el escritor bíblico da por sentado que los lectores conocen a la perfección lo que dice Dios en cuanto al rey en Deuteronomio capítulo número 17 y de manera muy específica en el versículo número 17, donde Dios prohíbe a los reyes que tengan muchas esposas. Dice el capítulo 17, versículo número 17: ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Deuteronomio 17, 17. David es tan humano como usted, como yo, como cualquier otro. Y aunque era un hombre de muchos méritos, no dejó en ocasiones de actuar por la norma cultural que le rodeaba. Y este es uno de esos casos. Formar un harén, tener varias esposas, que un rey tuviese varias esposas, no era extraño en la antigüedad. Y nosotros veremos cómo Salomón llevará esto hasta el extremo y quebrantará también las sagradas escrituras en esta parte. Llevará esto hasta el extremo para su propio mal. La razón que Dios da en ese versículo de Deuteronomio dice: para que su corazón no se desvíe. Porque sabemos que los otros pueblos, los otros reyes, cuando un rey se casaba con la hija de otro rey, como nosotros vamos a ver más adelante, esos reyes por lo general eran paganos. Entonces el corazón desviado lo que estaba señalando era que iba a haber un sincretismo en el culto, que iba a haber una unión en el culto y esas mujeres iban a traer sus costumbres paganas. Eso es lo que Dios está diciendo cuando está señalando para que su corazón no se desvíe. Y esas uniones, que eran uniones de carácter político, podían arrastrar a un sincretismo dentro de la religión en la adoración de dioses falsos, lo que pasó luego con Salomón. Como dijimos hace un rato, Dios había llamado a David para que fuera parte de algo más grande que David. Y seguirá siendo algo estable después de David. Dios no iba a poner o hacer depender el establecimiento de su reino,
que dependiera de la fortaleza o la debilidad de los instrumentos humanos que él estaba utilizando. El reino de Dios tiene su fundamento en Dios mismo. El reino de Dios tiene su motor y su impulso en Dios mismo. Dios toleró esta situación en la vida de David y en la vida de otros reyes, aunque Dios no la aprobaba. Esto es lo mismo tanto en su vida como en la mía. Dios ha tolerado y tolera y sigue tolerando cantidad de debilidades en su vida y en la mía, y no nos ha enviado directamente al infierno, que es lo que usted y yo merecemos, porque Él no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, porque nuestra relación con Dios está basada en su gracia. Claro, Dios quiere que nosotros, al hacernos conscientes de nuestras iniquidades, confesemos y nos apartemos de ella. Pero nuestra relación con Él está basada en su gracia, en su pura gracia. Puede verse también aquí que estos matrimonios claramente eran matrimonios, o algunos de ellos eran matrimonios de conveniencia política, de estrategia política, de apoyo político. Si ustedes se dan cuenta, la mamá de Absalón, dice el versículo número 3, cuando habla de Absalón, que fue el tercero, era hija de Maaca, que era hija de Talmai, rey de Gesur. Entonces era una unión que le permitía a David tener apoyo con otros reinos, con otros reyes, y esto pues es también parte de lo que se va presentando como el fortalecimiento de la casa de David. Claro, pensar que el reino de David tenía esto como parte de su fortalecimiento es pasar por alto el hecho de que realmente era Dios la causa del triunfo de David. No eran las acciones políticas, la estrategia política. Nosotros veremos que para Salomón eso no le va a servir para nada, al revés. Eso va a ser la tragedia para Salomón. Realmente el verdadero motor de la fuerza, del fortalecimiento de la casa de David, no eran las maniobras políticas, sino la presencia misma de Dios cumpliendo con su promesa. Ahora puede verse también a la luz de la narrativa de la totalidad de estos libros, queridos hermanos, queridos amigos, que nosotros no podemos librarnos de las dificultades que se ocasionan cuando no nos aferramos a lo que dice la palabra de Dios. No importa a lo que Dios lo haya llamado a usted ni quién usted sea. Si nosotros leemos estos versículos tranquilos, vemos una foto bonita, de hecho nos parece como una foto de Facebook de la familia feliz. David, 6 esposas, 6 muchachitos, y vemos la foto, David en el medio y cada esposa con su niño al lado. Pero déjeme decirle algo de esta foto feliz, de la familia feliz de Facebook. Mire lo que dice este versículo. Mire, el versículo número 2 habla de Amnón. Amnón violará a una hermana. En el versículo número 3 que está Absalón, Absalón va a matar a Amnón por haber violado a su hermana. Luego Absalón va a querer matar a David, su papá. Luego el versículo número 4 que nos habla de Adonías va a querer quitarle el trono a Absalón. Entonces la familia feliz en la foto no es una familia tan feliz. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos ahí? Lo que tenemos ahí es la siembra de vientos y la cosecha de ciclones. No importa que fuera David, no importa lo que Dios hubiese llamado David, si David no seguía la palabra de Dios para su contexto de familia, no iba a poder cosechar los frutos de la bendición. David siguió la cultura de su tiempo. Sin embargo, queridos hermanos, no es la cultura y la costumbre que nos rodean que debe dirigir nuestras vidas. Debe de ser Pero el asunto es como lo anunciamos también al inicio. El establecimiento o el fortalecimiento, mejor dicho, de la casa de David se debía más
a los planes de Dios, a la acción de Dios, a la gracia de Dios, a lo que Dios estaba haciendo, que a los méritos mismos de David. Y en ello no hay diferencia ni para usted ni para mí. La foto de la familia de David nos parece interesante y es instructiva también para nosotros, pero la narrativa muestra su desenlace más amplio del versículo número 6 en adelante, cuando nosotros nos encontramos con la acción de Abner y viene el conflicto entre Abner e Isboset. Esto es un bloque donde nosotros nos encontramos con hombres muy fuertes. Vamos a encontrar a Abner, a David, a Joab. Estos son líderes fuertes, líderes de verdad, hombres que hacen que las cosas sucedan y no son solo espectadores. Abner y David creen en la diplomacia. Abner y David tienen ojos para los matices, creen en las negociaciones entre hombres de palabra. Pero para Joab, todas las cosas son o blancas o negras. Las cosas no tienen otros colores. Joab resuelve la situación a punta de espada, a punta de cuchillo. No cree en las negociaciones. De hecho, el mismo David tendrá que sufrir esto con la muerte de su hijo Absalón, porque Joab no cree que dos enemigos puedan reconciliarse, aunque sean padre e hijo, y el mismo Joab terminará dando muerte a Absalón. Claro, en medio de estos hombres tan fuertes, nosotros vamos a encontrar otros personajes más pasivos, otros personajes con menos influencia. Veamos el choque entre Isboset y Abner, versículo número 6 en adelante, dice el texto: como había guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Sería bueno decir algo aquí en cuanto a este versículo, para que luego los otros versos podamos encontrarlos o entenderlos con más claridad. El versículo número 6 en la Reina Valera 60 nos dice al final que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Otras versiones, como es la Biblia de las Américas, dice que Abner se fortaleció en la casa de Saúl. La Nueva Versión Internacional dice en esta parte final del versículo número 6 que Abner fue consolidando su posición en el reino de Saúl. Estas dos traducciones que hemos mencionado nos dan un matiz totalmente diferente al que nosotros encontramos en la traducción Reina Valera 60. La dificultad aquí es la traducción del verbo hebreo hazak, que significa ser fuerte, hacerse fuerte. Parece, si nosotros seguimos la traducción de la Biblia de las Américas y la Nueva Versión Internacional, que el que se hacía fuerte era Abner. Y esto tiene mucho sentido si seguimos la Reina Valera 60, donde se nos dice que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Nosotros no encontramos nada raro ahí, y tampoco no habría razón por la cual Isboset entrara en conflicto con Abner. Ahora, si el matiz es como lo presenta la traducción Biblia de las Américas y la Nueva Versión Internacional, en el que nos da la impresión que es Abner quien se va haciendo fuerte, entonces nos hace pensar que Abner estaba haciendo crecer cada vez más su influencia y probablemente con aspiraciones al trono en el norte. Y esto sí sería novedoso, y esto sí se convertiría en una dificultad entre Abner e Isboset. Ahora, una vez aclarado esto, nosotros podemos seguir leyendo estos versículos del 7 en adelante. Y sería bueno también decir que Abner tenía que elegir una de tres posiciones. La primera era seguir apoyando a Isboset, de lo cual él estaba convencido que Isboset era un caso perdido. No tenía madera para el liderazgo, no podía salir al campo de batalla, porque Saúl pudo haber sido lo que fuera, pero siempre estuvo en el campo de batalla. Pero Isboset no era un rey para salir al campo de batalla.
Así que Abner sabe que esa opción ha muerto, no puede seguir apoyando. La segunda posibilidad es que Abner aspire él mismo al trono en la nación de Israel. La tercera posibilidad, que es la que se va a dar luego en el transcurso del capítulo, es la posibilidad de ayudar a David, de que David sea el rey sobre toda la nación. Para la primera posibilidad, Abner podría argumentar el apego a la tradición, el apego a la fidelidad a Saúl y a su familia. En la segunda posibilidad de que él aspire al trono, podría argumentar la crisis del momento, la amenaza filistea, la guerra civil con la casa de David. Pero en la tercera opción, apoyar a David, él podría argumentar razones teológicas, como nosotros vamos a ver más adelante, cuando él dice que era Dios que le había dicho a David que iba a ser el rey de la nación. Ahora mire cómo se da lo que viene luego en los versículos número 7 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 11. Dice: y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja. Y dijo Isbosé a Abner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset. Y dijo ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David, y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Así haga Dios a Abner y aún le añada, si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beerseba. Y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. El texto o el narrador no nos confirma si la acusación hecha por Isbosé a Abner es cierta. Sin embargo, Abner lo está acusando Isbosé está acusando a Abner de algo grave. Para nosotros entender esto debemos recordar que cuando un rey era sustituido, moría, y venía un rey rival, por lo general, para mostrar ese aspecto de sustitución, esa persona tomaba las concubinas o las esposas del rey que había sido depuesto, del rey que se había muerto probablemente, o que había sido destituido. Y eso era la muestra de que ese nuevo rey sustituía al anterior. Así que tomar la concubina de Saúl por parte de Samuel podía leerse como un indicador de que el próximo sustituto de Saúl en Israel era Abner. Así que cuando Isboset va y acusa a Abner y le reprocha, está haciendo una presentación formal de traición. Y es por eso que Abner reacciona con tanto enojo, con tanta furia, y le hace ver el currículum a Isboset y le dice: yo siempre he servido a Saúl, no soy un perro, un traidor que pertenezca a Judá. Claro, esta explosión de ira por parte de Abner nos deja ver una sospecha de que probablemente la conspiración por lo menos estaba anidándose en el corazón de Abner, y que había posibilidades de que él estuviese pensando en llegar a aspirar al trono en la nación de Israel. Esto hubiese sido algo aceptado probablemente por los líderes, porque Abner es quien estaba dirigiendo la guerra. Abner es quien tiene la habilidad de 1000 batallas para confrontar a los filisteos. Así que probablemente el reino del norte lo habría aceptado, y también Abner es de la misma tribu de Benjamín, pariente también de Saúl. Isboset, aunque tiene el título de rey, es una postal decorativa en el trono. Abner lo puso, y Abner está diciendo: yo te quito, yo te pongo. Ahora ni tú ni yo. Y le dice al mismo Isboset: voy a trabajar por la causa de David para que se cumpla lo que Jehová ha jurado a David. Y Abner entonces comienza a impulsar un proyecto pro David,
desde el norte, para que así entonces David llegue a ser rey sobre toda la nación. Y lo que sigue precisamente en este quiebre entre Abner y la casa de Saúl, con el hijo de Saúl, es que Abner va a colocar toda su influencia para que David llegue a ser rey sobre la nación de Israel. Sigue diciendo el versículo número 12, vamos a leer hasta el versículo número 16, dice: entonces envió Abner mensajero a David de su parte diciendo: ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen: haz pacto conmigo, y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Y David dijo: bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido, que no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Después de esto envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo: restitúyeme a mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido, Partiel, hijo de Lais, y su marido fue con ella siguiéndola y llorando hasta Beurín, y le dijo a Abner: anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Abner propone un pacto a David y David acepta. La pregunta de Abner en esta comisión que envía a David es realmente enigmática en el versículo número 12, cuando él dice: ¿de quién es la tierra? La pregunta podría estar señalando o implicando: la tierra en parte es tuya y es mía. Pero si yo te doy mi parte que yo controlo, entonces toda la tierra podría llegar a ser tuya. Ahora la pregunta podría ser: ¿de quién es el derecho a gobernar toda la tierra sino tuyo? Y yo me voy a encargar ahora de que eso se haga una realidad plena. No sabemos exactamente todo lo que Abner quiere decir con esta pregunta, pero lo que sigue nos deja ver que es la pregunta clave para entrar en negociación con David, en lo que él estaría comunicándole de: yo estoy dispuesto a trabajar contigo para que tú gobiernes toda la tierra. Podríamos decir que hay algo también aquí de soberbia por parte de Abner, tanto por lo que ya le ha dicho a Isboset, en el que nos da la impresión de que Abner da a entender de que todas las jugadas del tablero las mueve él. Que la vida de Isboset estaba en su mano, que el destino de la nación estaba en su mano, y que él estaba comunicándole eso tanto a Isboset como a David. Dependiendo de mis jugadas políticas, se beneficia uno o se destruye el otro. Hay un aspecto de suficiencia en Abner en estas negociaciones. Ahora, el asunto se nos presenta, o en el asunto, en la negociación, David introduce un elemento que es también llamativo para nosotros. David dice: voy a negociar, o te voy a ver, si tú traes a Mical, mi primera esposa, que era hija de Saúl. Algunos argumentan que este es una muestra de amor y de cariño de parte de David hacia su primera esposa. Recuérdense que dice el texto que ella amaba a David, por allá cuando estudiamos el capítulo número 16, 17, 18 de primero de Samuel, del primer libro de Samuel. Y dice: esto es una muestra de agradecimiento porque también Mical en una ocasión le salvó la vida a David. Recuerden eso. Esto podría, ¿verdad?, tener su parte en la narrativa. Otros dicen que es más una muestra de agradecimiento por parte de David, como Mical en la ocasión que le salvó la vida. Y otros dicen, y entendemos que esto quizá es lo que más se ajusta, que es una jugada política de David, un movimiento político, porque recuérdense, como decíamos, la esposa de un rey en manos de otra persona no se veía bien, se veía como sustituto. También Mical representaba la continuidad con la casa de Saúl. Entonces estamos hablando que si David llegaba a ser rey en la nación de Israel, David estaba mostrando respeto hacia la casa de Saúl, teniendo como esposa a una de las hijas de Saúl, pero también siendo él la continuidad de esa casa.
Él no era un usurpador, como decía Maquiavelo. David era la continuidad natural, política, normal, aunque sabemos que era Dios que estaba estableciendo a David. Así que en el ámbito romántico no sabemos exactamente qué tanto había en el corazón de David. Más adelante nos vamos a dar cuenta que la relación entre Mical y David no fue una relación ideal, muy buena que digamos, pero sin embargo en el ámbito político esto añadía puntos a la causa de David. Y no nos deja de impresionar también, como nos dice el narrador aquí, que la persona, el hombre que estaba casado con Mical, su esposo, dice el texto, su marido, dice el texto en el versículo número 16, dice que fue llorando todo el camino detrás de quien había sido su esposo durante ese tiempo. Debemos aclarar que David no se había divorciado de Mical, que fue Saúl también que se la entregó, no sé por cuáles razones, por despecho, porque pensaba que a David lo iban a matar, o cualquier otra razón, o porque no quería que su hija ya más tuviese relación con David, ningún tipo de relación con David. Pero este hombre sabía que esa mujer estaba casada. Y aquí David que está reclamando a su esposa, y este hombre va llorando porque sabe que no puede contener los poderes que están en su contra. Y va llorando todo el camino. Quizás incluso ni la misma Mical pudo olvidar a este hombre que era su esposo en ese momento, llorando todo el camino por ella, donde ella era exclusiva y donde ella era única, para luego ser introducida en un contexto de 6 esposas más. En el nivel romántico esto es una tragedia. En el nivel político, como decíamos, era un punto a favor de la causa de David. Ahora Abner, una vez hecho eso, comienza a convencer a los otros líderes tribales para que apoyen la causa en pro de David. Dicen los versículos número 17 en adelante: y habló Abner con los ancianos de Israel diciendo: hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues hacedlo, porque Jehová ha hablado a David diciendo: por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de la mano de los filisteos y de la mano de todos sus enemigos. Y habló también Abner a los de Benjamín, y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que le parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Vino pues Abner a Hebrón y con él 20 hombres, y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido, y dijo Abner a David: yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor el rey a todo Israel para que hagan contigo pacto y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner y él se fue en paz. Abner convence a los líderes tribales. Primero le menciona el interés que ellos tenían después de la muerte de Saúl y de Jonatán. Algo interesante, porque esto nos deja ver que quien se metió en el medio para que esto no se diera fue Abner al colocar a Isboset como rey. Y lo segundo aquí que Abner argumenta es lo teológico. Abner dice: Dios ha hablado a David, Dios había prometido a David. Así que Abner está al tanto de la profecía acerca del reino dirigido por David. Y esto es interesante. Nosotros conocemos un texto, un versículo del Nuevo Testamento que dice que algunos proclaman a Cristo por contienda. Pero Pablo, como sabía que el mensaje no estaba siendo alterado, dice: pero yo me gozo porque de todos modos Cristo es predicado. Y eso realmente es interesante. O sea, el evangelio tiene tanto poder para transformar y para cambiar a las personas, que cuando se predica a Cristo sin alterar el contenido del evangelio, aunque las motivaciones sean oscuras, no estén muy claras, dice el apóstol Pablo, como quiere ese evangelio salva, por el evangelio en sí. Ahora, las motivaciones nuestras también serán traídas a juicio algún día. Aquí nosotros no sabemos de manera clara y específica si la motivación de Abner es vengarse de Isboset, o si la motivación de Abner es buscar un puesto en el reino con David, una posición elevada en el reino con David.
Si él está buscando lo suyo propio, pero lo cierto es que él está proclamando a David como el rey de la nación y está usando los argumentos correctos, aunque no sabemos lo que está totalmente en su corazón. Dios es el Dios que ve los corazones. Abner está haciendo aquí algo correcto, alineándose con el pensamiento de Dios para la vida de David, aunque no sabemos exactamente, específicamente, cuáles sean sus motivaciones. Algunos predican a Cristo por contienda, algunos predican al ungido por contienda, pero dice Pablo, me gozo porque de todos modos Cristo está siendo promovido. Ahora, la reunión entre Abner y David, lo importante aquí es ese final del versículo número 21, donde dice que Abner se fue en paz, y que luego se va a repetir 2 veces más, que se fue en paz, para señalar que la guerra estaba terminada, que era una negociación de paz, que había un solo proyecto de nación ahora, un proyecto de unificar la nación para que fuera dirigida por David. Ahora, este capítulo no nos deja respirando ese aire puro y tranquilo. El versículo número 22 nos habla del asesinato, nos introduce parte de lo que va a ser ya el asesinato de Abner por parte de Joab. Dice el versículo número 22, y aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín, mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido y él se había ido en paz. Nótelo la segunda vez. El texto hebreo dice, se había ido en Shalom. Versículo 23. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo, Abner, hijo de Ner, ha venido el rey, y él lo ha despedido, y él se fue en Shalom. 3 veces. Se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo, ¿qué has hecho? He aquí Abner vino a ti, ¿por qué pues le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner. No ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada, para saber lo que tú haces. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab le llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto, y allí, en venganza de la muerte de Asael su hermano, lo hirió por la 5ª costilla y murió. Estos versículos nos dejan ver el carácter de Joab. Nos dejan ver con esplendor el tipo de general que tenía David. Era un hombre valiente, pero claramente es un villano que juega del lado del equipo campeón. Abner era un hombre de muchos méritos que estaba jugando del lado del equipo perdedor. Pero Joab es un villano que juega del lado del equipo campeón. Jehová intenta convencer a David de que la visita de Abner es maliciosa, que Abner ha ido como espía. Claro, Abner fue con 20 hombres, claramente era una comisión diplomática. Y esos otros 20 hombres de seguro eran representantes de las tribus, de las otras tribus, no eran soldados. Así que no había por dónde sospechar de que eso fuese una visita maliciosa de parte de Abner. Sin embargo, Joab quiere, por el odio que siente hacia Abner, por la venganza que quiere ejecutar hacia Abner, intenta disfrazar su venganza y su odio como si esto fuese un asunto de Estado o como si fuese un asunto por amor a David. Joab disfraza sus motivos con razones nacionales. Joab intenta mostrar a David que Abner tiene malicia y que Joab está preocupado por su rey. El asesinato de Abner es un acto aborrecible. El asesinato de Abner por parte de Joab era algo innecesario.
Joab se aprovecha del acuerdo de paz, noten 3 veces se fue en paz, para hacer volver a Abner, quien entiende que el llamado nace de David y no de Joab. Abner regresa porque entiende que ha faltado algo en la negociación y muy probablemente Joab haya usado la autoridad de David para hacer regresar a Abner. Y Abner regresa precisamente porque entiende que esto es parte de las negociaciones, parte de las funciones diplomáticas que estaba llevando a cabo. Y es por eso que viene sin ninguna alerta de defensa, sin ninguna alerta de pelea, porque es ya una situación en paz. No hay guerra, es una situación de negociación sobre la mesa. Joab no cree en eso. Y dice el texto que lo llevó aparte a la puerta y ahí lo hirió con una estocada en la 5ª costilla. Un acto totalmente despreciable, dice el texto que también Asael estaba al tanto. Ahora, esto que acaba de suceder aquí, quien nos dice la Sagrada Escritura más adelante que fue por la venganza de su hermano, y ustedes recuerdan en la batalla de Gabaón, eso lo vimos en el capítulo número 2 de la consideración de este capítulo. Y Abner, por consideración a Joab, no quería pelear con el hermano de Joab. Incluso le exhortó varias veces que dejara de seguirlo. Y era un contexto claro de guerra. Cada quien sabe quién es el enemigo. Pero aquí es un contexto de paz, donde no había una alerta de que había que pelear con nadie. Ahora, la muestra de que este acto fue un acto aborrecible es la reacción de David ante la situación. Hay 3 actos principales. Primero, la maldición que David proclama sobre Joab. Si ustedes se dan cuenta, mire, en el versículo número 25, versículo número 28, versículo 28, dice el texto: cuando David supo después esto, dijo: inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte en la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Joab pues y Abisai su hermano mataron a Abner porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. David se desvincula su reino de este acto realizado por Joab. Nadie podía despintarle en la opinión pública a David que la orden de matar a Abner había venido del rey. Pero el rey se desvincula y dice: eso no fue una orden del reino, eso no fue una orden de mi gobierno, eso fue una venganza personal de Joab, fue un crimen. Y él entonces invoca a Dios para que traiga maldición sobre Joab. Claro, lo que mandaba era que David juzgara a Joab como criminal. Pero imagínense las implicaciones que esto tenía para el reino. David se iba a quedar sin general. Segundo, este muchacho es su sobrino, el hijo de su hermanita, de David. Probablemente también Joab entendía que David, como parte de la familia, como pariente de Asael, debía estar incluido entre los vengadores de la sangre, y que David debía ejecutar venganza contra Abner. Sin embargo, David no pensaba igual que Joab. David sabía que en este tiempo de paz no se podía cobrar la sangre de guerra. Pero también Hebrón era una ciudad de refugio. Ningún asesino, ninguna persona que haya matado a otro de manera intencional o no intencional podía ser ejecutado si primero no se le hacía un juicio una vez que estaba en una ciudad
de refugio. Y Hebrón era una ciudad de refugio. Claro, Joab sabía que si Abner era llevado a juicio, la justicia iba a estar del lado de Abner, porque Abner mata a Asael en defensa propia y en un contexto de guerra. Ahora, el que no tenía protección en este caso era Joab, y David tenía que llevar a Joab a juicio. Claro, nos deja ver aquí también David una grieta en cuanto a lo que tiene que ver con juzgar a sus parientes con rapidez. Lo vamos a ver eso después con su hijo Amnón, después también con su mismo hijo Absalón, y aquí en este caso lo estamos viendo con su sobrino. David hace es que invoca a Dios para que Dios traiga una maldición sobre Joab. Claro, cuando venga Salomón, una de sus órdenes finales va a ser: no dejes a Joab vivo, porque él mató a dos generales mejores que él, a Abner y a Amasa. Eso lo vamos a ver más adelante. Joab había abandonado el seguimiento de la ley de Dios, había abandonado el seguimiento a la orden de su rey, a lo que su rey había hecho, de imitar a su rey, y Joab siguió su pasión, el deseo de venganza. Ahora David se desvincula y trae una maldición sobre Joab, pero David también obliga al mismo Joab y al resto del ejército a que hagan duelo por Abner. Note esto en los versículos número 31 en adelante, dice el texto: entonces David dijo a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: rasgad vuestros vestidos y ceñíos de cilicio y haced duelo delante de Abner. Y el rey iba detrás del féretro, y sepultaron a Abner en Hebrón. Alzó el rey su voz y lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Y endechando el rey al mismo Abner decía: ¿había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de los malos hombres. Caíste por traición, sin que se te diera la oportunidad de defenderte. Lo que David está diciendo: así muere cualquiera. Porque entre los amigos, tú no te cuidas. Se supone que si estamos en paz, tú no te cuidas. Dicho sea de paso, una inocencia también de parte de Abner, que debía ser más vigilante, pero creyendo en las palabras, creyendo en la diplomacia, no tuvo ningún sentido de alerta. Y David está diciendo: qué barbaridad, hombres villanos te han dado muerte. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre Abner. Y dice versículo número 35: entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabara el día. Mas David juró diciendo: así me haga Dios y aún me añada, si antes que se ponga el sol gustase yo pan o cualquier otra cosa. Y todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner, hijo de Ner. El pueblo entendió que David no estaba haciendo un buen uso de la crueldad. David estaba esperando en Dios, y que estas muertes, o en este caso específico la muerte de Abner, fue una vendetta, un asunto personal de Joab, por lo cual también la justicia de Dios caería sobre él en algún momento. La justicia soberana, la justicia que David sabía que iba a representar en su reino. Y David sabe que que Joab ha cometido un crimen que merece ser juzgado. Ahora David también hace algo más que nos muestra el fuera de lugar del asesinato de Abner. Número 38 y 39, lo siguiente del capítulo 3. También dijo el rey a sus siervos: ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey. Y estos hombres, los hijos de Sarvia, mi hermanita, estos mis sobrinos, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace conforme a su maldad. David está reconociendo primero que Abner era un príncipe grande en Israel,
y que había perdido un recurso grande en Israel para su reino, porque Abner ya se había puesto a disposición de David. Entendemos también que podía haber algo de celo y de envidia por parte de Joab, que otro general de la categoría de Abner estuviese bajo las órdenes de David. Esto también podría estar en el corazón de Joab, aunque nos dice que el motivo principal era la venganza. Ahora, David reconoce que Abner era un recurso que él podía utilizar y que estaba también llevando toda su influencia para terminar de fortalecer la casa de David. Y dice David en el versículo número 39, mi reino es débil. Yo soy débil, aunque me han ungido como rey, todavía mi reino no tiene una gran fortaleza. Y este era un aporte a la fortaleza del reino. Y esta gente, estos muchachos no saben de negociación. Todo lo de ellos es pleito. Todo lo de ellos es sangre. No saben ganar una batalla sobre la mesa. Eso es lo que David está diciendo. Ellos son muy duros conmigo. Ellos son malos. No comparten los métodos de David. Y David dice, la maldad no va a llevar a ningún lado. Mientras David quería esperar en Dios, Joab y Abisai querían usar la espada. Y dice David que la maldad de ellos caiga sobre ellos y que Jehová pague a los malos conforme a su maldad. Ahora usted y yo que pensamos que respiramos aquí con esto, pero mire el capítulo número 4, lo vamos a leer sin comentario. Esta es la realidad humana, es la tragedia humana, pasiones diversas, intriga, odio, sospecha, celo, envidia, asesinato, amor quebrado, romanticismo quebrado. Y mire el capítulo 4 ahora. Dice, luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres, capitanes de bandas, de merodeadores. El nombre de uno era Baana y el nombre del otro Recat, hijos de Rimón Beerotita, de los hijos de Benjamín, porque Beerot era también contado con Benjamín, pues los beerotitas habían huido de Gitaim y moran allí como forasteros hasta hoy. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies, tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza lo tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Esto va a ser importante por lo que vamos a leer más adelante acerca de Mefiboset. Dice, los hijos pues de Rimón Beerotita, Recat y Baana fueron y entraron en el mayor calor del día a la casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Y he aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió, y fue así como Recat y Baana, su hermano, se introdujeron en la casa. Cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cámara, y lo hirieron y lo mataron, y le cortaron la cabeza. Y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino del Arabat, y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón, y dijeron al rey, he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte, y Jehová te ha vengado hoy, o ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. Ellos se ponen que ellos son los instrumentos de Dios por haber cometido esta injusticia. Versículo 9. Y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón Beerotita, y les dijo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nueva diciendo, he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y lo maté en Siclat en pago de la nueva. Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama. Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David ordenó a sus servidores y ellos lo mataron y les cortaron las manos y los pies, muestra de que eran malhechores, y los colgaron sobre un estanque en Hebrón
Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Usted puede ver lo que decíamos ahorita. ¿Se ha establecido el reino que aspira a la justicia de David de manera maquiavélica? El autor nos dice no. David no tuvo nada que ver ni con la muerte de Saúl, ni con la muerte de Jonatán, ni con la muerte de Abner, ni con la muerte de Isboset. David ha estado esperando en el Dios justo, aunque ha estado rodeado a las circunstancias de injusticias. Parecería que este no es un capítulo o unos capítulos para pandemia, pero no juzguemos así tan rápido la palabra de Dios. Reflexionemos para concluir en algunos de los detalles que nosotros vemos aquí. En primer lugar, mis amados hermanos, nosotros debemos conducir nuestra vida con la humildad suficiente delante de Dios para reconocer que nuestro destino no está en nuestras manos, sino en las manos de Dios. Pensemos en Abner, por ejemplo. Aquí tenemos varias muertes, pero la muerte de Abner. Abner que dice, yo tengo el control del reino, de este lado. Yo te puse, yo te quito. Que le dice a David, ¿de quién es la tierra? Que sale para convencer a todo el mundo. Que tiene un proyecto, que tiene una visión de que mañana voy a hacer esto y pasado voy a hacer lo otro. Aunque era bueno, era en pro del reino de David ya para este momento. Pero nunca se imaginó que la muerte lo iba a sorprender en un acto donde él va inocentemente. Todos los planes se cayeron. Todos los proyectos quedaron suspendidos. Porque nosotros no controlamos las fuerzas de este mundo. Usted ni nadie las puede controlar. Y es por eso que nosotros tenemos que levantarnos de nuestra cama, de comenzar nuestro día, como nos dice las Sagradas Escrituras, dependiendo de nuestro Dios. Haremos esto hoy y mañana, si Dios quiere, si Dios nos encamina por el camino de la vida. Nosotros dependemos totalmente de Dios. No podemos añadir ni media hora a nuestra existencia. No podemos dar ni un solo paso sin Dios. Y nosotros siempre pensamos que no, que hacemos esto, que hacemos lo otro. No podemos, no controlamos los poderes que se conjugan en este mundo. Solo Dios es el Rey sobre todas las cosas. Ahora, en segundo lugar, mis hermanos, nosotros notamos aquí también, como algo que ya habíamos dicho también anteriormente, la profecía dirige la historia humana. Aquí vemos un resumen interesante de las pasiones humanas, de la tragedia de la conducta humana. Encontramos odio, venganza, encontramos sospecha, encontramos celos. Hay de todo en estos capítulos que nosotros estamos viendo. Lucha por el poder. Ahora, por encima de todo eso, por encima de todo ese torbellino, va cumpliéndose la palabra de Dios. La historia no es dirigida ni por el celo humano, ni por las conspiraciones humanas, sino por la profecía. Lo que se va cumpliendo aquí es lo que Dios había dicho, como Jehová había jurado a David. Abner lo reconoce, que era lo que Dios había dicho, que eso era lo que se iba a dar, que donde Dios no ha hablado, no hay manera que haya éxito, que solamente hay éxito con aquello que Dios ha hablado y ha prometido. Nada puede desviar el curso natural de la profecía, de la palabra de Dios, del cumplimiento de lo que Dios ha señalado. Y este tiempo que nosotros estamos viviendo, ¿sabe qué lo dirige? Lo dirige la voz de Dios, lo dirige la profecía. Nosotros también debemos aprender no solamente a creer en Dios, sino también a esperar en los métodos de Dios y creer que los métodos de Dios son eficaces. Joab no creía eso. Joab no creía en los métodos de Dios. David aprendió a esperar en Dios, incluso
cuando tuvo la oportunidad de vengarse de Saúl, no lo hizo. Y aunque tenía muchos recursos ya en su mano para ejecutar venganza según la visión humana, no lo hizo. Pero Joab no aprendió eso. Joab entendía que los métodos de Dios no aplicaban para su vida. Y él seguía su pasión, y su pasión le decía que era tiempo de vengarse, que eso de dejar las cosas en la mano de Dios, eso no tiene lugar en su vida, que había que accionar según la pasión, lo que quiero ahora, lo que yo quiero ahora, eso es lo que tenemos que ejecutar. El apóstol Pedro se vio en una ocasión parecida a esta. Él estaba del lado de Cristo, creía en Cristo. Pero cuando Cristo le dijo que el método de Dios era la cruz, entonces Pedro le dice al Señor: Señor, estamos bien, estamos de acuerdo contigo, pero esa metodología de la cruz no puede usarse. Estamos de acuerdo con Cristo, pero no con la cruz. Y el Señor Jesucristo dice: la única manera de seguirme y de ser mi discípulo es tomando la cruz, es renunciando a nosotros mismos, es dándonos cuenta de que nosotros tenemos que morir a nuestras pasiones. Dios tiene un plan y tiene un método. Y aunque nosotros no entendamos lo que Dios está haciendo ahora, en medio de los días que nos ha tocado vivir, en medio de los días de esta pandemia, nosotros podemos estar seguros que Dios está usando esto para salvar y para santificar, para hacernos pensar en su grandeza, para hacernos pensar en su misericordia, y nos resta a nosotros doblar nuestras cabezas, bajar nuestros ojos y decirle a Dios: Señor, completa tu obra. Estamos de acuerdo contigo y estamos de acuerdo con tus métodos, porque tú eres un Dios sabio. En cuarto lugar, mis hermanos, nuestro Rey, Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, un día va a establecer su reino de justicia para siempre. Hoy es domingo de resurrección. Y esa resurrección es la luz de la esperanza, es la puerta de la nueva creación, es la puerta del nuevo comienzo, el Cristo resucitado, trayéndonos esperanza, el Rey de Reyes y Señor de Señores, levantado de entre los muertos, y ahora nosotros podemos tener esperanza sobre la base de la resurrección. Solo el Evangelio proclama esta verdad. Por tanto, solo el Evangelio puede traer esperanza en medio del tiempo que nosotros estamos viviendo. Cristo resucitado. Y me disculpo ahora si voy a decepcionar a algunos cuantos, pero déjeme decirle algo. No crea usted que después de la pandemia la gente, todo el mundo va a estar arrepentido de sus pecados y yendo, buscando a Dios como locos. La Sagrada Escritura nos dice que la fe viene por el oír y por oír la palabra de Dios. Si los hombres no creen en este evangelio del Cristo resucitado, no importa que Dios mande una pandemia cada año, si no creemos en el evangelio, ¿sabe cuál va a ser el resultado de esta pandemia después que pase? Corazones más endurecidos. Es el evangelio del Cristo resucitado que puede darnos esperanza, que puede cambiar nuestro enfoque, que puede cambiar nuestra vida. Ese Rey resucitado establecerá su reino para siempre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Ese reino ha de venir. Nosotros invitamos a los amigos que nos escuchan que crean en Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Porque si hay algo que nos ha mostrado esta pandemia es que todos somos iguales. Y si hay algo que quedará evidenciado también por el reino de Cristo, es que todos somos iguales y seremos juzgados por los mismos principios. Solamente la fe en el Rey va a establecer la diferencia. Este evangelio es el evangelio que puede traer esperanza, el evangelio del Cristo que se levantó de entre los muertos.
Dios le bendiga ricamente.